Buenos días, a 4 de enero de 2025. Estoy en el norte de la provincia de Córdoba, Adamuz, en Sierra Morena. Olivar tradicional en pendiente. Aquí casi todo es picual. Y el modelo de olivo aquí casi todo es olivo de un pie bastante más que centenario. Yo diría que algunos son casi milenarios. Mirad qué tronco. Bien, esta finca en lo que es nutrición y manejo en general la llevo asesorando bastantes años. Está en ecológico y en poda también llevo involucrado unos años. Mirad el manejo de suelo, esto se labra después a lo largo de finales de invierno y primavera varias veces hasta que se queda bien. Y ahora tiene pues toda su hierba, que en otoño y en invierno cuando tiene que tener hierba el olivar. Si no tiene hierba en otoño y en invierno, ¿qué estamos haciendo? En fin, mirad, aquí el olivo, pues la recolección es con maquinita, así que necesitamos un olivo más bien achaparrado, como sería este. Pues no podemos tener los olivos erguidos. Y luego también, como aquí se ara con el tractor, tampoco podemos tener ramas horizontales muy largas, ni tampoco bajeras muy gruesas, porque digamos se rompe con el tractor y el tractor se rompe, y las dos cosas. Bien, pues pongo en contexto. Esta parte está sin podar, ahora enseño la que está podada. Aquí ha habido varios estilos de poda en los últimos años, más o menos la historia de los últimos 5 años, por así me la conozco. De unos 4 años para atrás, se cortaban de forma que se cortaba pocas ramas y los olivos estaban muy grandes. ¿Qué pasaba? Muy grandes, muy erguidos. Entonces, Umbría, más o menos, mirad, son las 11 de la mañana. Aquello es el este, el norte y el sur es por allí. Vamos, es más bien Umbría, o sea, Umbría de tarde. Los olivos se espigan mucho y las ramas por el lado de la parte de arriba del olivo crecen más bien horizontal y por la parte baja pues que se tiran muy erguidas. Por total, por la recolección era complicada y los olivos estaban enormes y sobre todo muy empalillados. Entró otra persona y le echó la rama más grande a cada olivo al suelo, pero apenas limpió, porque por aquí hay poca costumbre de limpiar seco y demás. Se limpian las cabezas y las ramas apenas se tocan. Como los olivos seguían estando espesos y grandes y empalillados, al año siguiente se quitó otra rama, o sea, en general, a cada olivo lo que pedía, se quitó otra rama. Pero como ya digo, como no se limpió, los olivos estaban empalillados. Y hace 3 años, si no calculo ya más, en mayo estuve yo aquí limpiándolos con serrucho largo y con una motosierra pequeñita. Vale, después, hace 2 años, el encargado limpió las cabezas y ahora, este año, pues, como quien dice, después de 4 años se está cortando otra vez con motosierra la cruz. O sea, pensad que no hace falta contar con motosierra con todos los años, depende de lo que te pida. Como de 4 años para atrás se cortó bastante con motosierra, lo que han pedido ha sido más bien limpia. Vale, os voy a enseñar los que se llevo hecho. Estos ya están hechos, voy viniendo por día, pues hay ramones más secos y en el suelo y más verdes. Estos son de hoy. Más o menos, bueno, este olivo está ya podado. Este sería el modelo de olivo que nos interesa. Por la parte de abajo, si me puedo ir bajando la cabeza más baja, me la bajo. Pero este, por ejemplo, no daba esa opción. Mirad, la rutina en estos olivos, pues sería, llego a un olivo y donde haya un corte, veis que hay varetas, donde haya un corte, sanear el corte y hacerle sitio, quitar lo que le estorbe para que se cree una buena rama. Y cuando ya una rama está muy vieja, muy larga, muy horizontal o muy vertical y está muy pelada, se tira, se hace un corte de vida. Las mejores ramas serían ramas similar, un poquito menos horizontales que estas, ramas oblicuas, serían las que serían las ramas de mejor calidad. Ese sería el prototipo de rama que queremos crear. Como más o menos veis este olivo, pues ese tipo de ramas. Muy verticales las tenemos que quitar enseguida porque se hacen irrecolectables y engordan mucho. Y muy horizontales, pues pronto también tiene mucho palo, por las otras ramas se montan encima y estorban para trabajar. Por eso, según el ángulo y el espacio que le demos a las ramas, las tendremos que renovar antes o después. La renovación no es por edad, no se debe hacer la rama por edad, se debe hacer por calidad de rama. Aquí habrá ramas que se estén quitando como un palo de fergona y habrá ramas más gordas que una pierna que se queden. Depende de la calidad de la rama, por su ángulo, su recolectabilidad y su relación hoja-madera. Pues bien, hacemos sitio a los cortes para intentar criar ramas en la medida de lo posible con buen ángulo, o sea, un ángulo oblicuo, salida para afuera y demás. Habrá ramas que se críen verticales o se críen horizontales o péndulas y esas ramas también serán viables pero durante poco tiempo.
Mirad, por ejemplo, este olivo ya lo he hecho. Ahora os enseñaré uno desde el principio. Vamos a ver. Ahí lo que había, ¿lo veis? Era un taco muerto. O sea, ese puerto estaba muerto. Y aquí a la derecha, ese rapado, eran varetas, porque ahí no nos sirve nada. Pues eso, al final podar es hacer sitio y hacer que las ramas tengan espacio. Mira, ese puerto muerto, ese lleva bastante tiempo. Pero aquí en medio, pues había varetillas, había ahí otra rama seguramente. ¿Y qué pasa? Pues ahora, como esa rama que estaba aquí, que esa ya está quitada hace tiempo. Esa se debería haber quitado hace bastante más tiempo, pues por aquí no hay nada. No hay nada y no tenemos mucho material vegetal. Que sí, que por aquí hay buena iluminación, pero me gustaría que esto estuviera más para acá y esto más para acá. Pero en fin, nosotros trabajamos con lo que hay. Vale, pues ahí he hecho sitio, he quitado, he saneado calaverones y varetas inservibles, las he saneado para que por ahí, para que no vuelvan a brotar. Ahí donde he quitado no voy a matar corriente ninguna. Este corriente sí está muerta. Esto de aquí está seco. Pero esto no. Yo quito por ahí, el día de mañana cuando se corte por aquí o donde sea, la corriente está intacta. Vale. Esta rama más o menos está horizontal, está algo pelona, pero bueno, no la puedo quitar porque aquí no hay nada. Se refresca un poquito y ya está, ¿veis? Se refresca, está clarita para enganchar. Imaginaros que vais con la maquinita de gancho para enganchar para varias, está bien. Vale. Estas son las cosas que se estiran mucho por aquí. Renovar en tocón. Y ahora mirad, el sitio bueno donde había llamas era aquí, que además han salido, pero se las han quitado. Y además, fijaros, el corte este, el tocón está a 2 metros y pico. Si lo suyo sería por aquí, intentar bajar, como he dicho. Pues esa es una manía, que no tiene otro nombre, de por aquí, de esta zona, criar en tocón. El tocón es un recurso que si está difícil una brotación, pues se deja tocón y normalmente estimulas que brote un corte si no tenía buenas yemas. Pero si tiene yemas es totalmente sin sentido dejar tocón. Y encima, que es lo que suele ser aquí muy habitual, criar la coronilla del tocón. No criar la coronilla del tocón, criar la base. ¿Qué pasa? Que ahora yo me he tenido que agarrar. Esta que he cortado, pues esta estaba metida para arriba. Ese era un palo de fregona totalmente vertical. Esa también es vertical, pero mirad, esta es la que es medio decente, la única medio decente. Me sale para afuera. Aquella me está empujando a esta para afuera, pues la voy a dejar un tiempo. Pero que con el tiempo yo lo que quiero es, incluso si hay vareta por aquí buena, pegar una taja aquí, y ya me salgo ahí. Pero bueno, cada uno hacemos las cosas según nuestra experiencia. Mira, esta otra rama, que está buena, que tiene sitio, pero mirad como a esta me la está desviando para la derecha, me la está espantando. No puede haber a 40 centímetros 2 ramas. O sea, la rama tiene que tener más separación, si no se deforman. Por eso, es que luego también esta rama tampoco tendría que estar aquí. Mirad, esto es un puerto. Mirad, se ha criado en tocón 3 ramas ahí. Pues claro, esta de aquí, ¿veis? Esta de aquí me está espantando a la del otro puerto. ¿La veis cómo me la gira? Esta me la gira para la derecha. Es que esta no tenía que estar aquí. Esta también, ahora a esta, que sería más o menos la buena, por decirlo alguna vez, me la ha espantado, me la tira para arriba. ¿Veis? Y ahora esta, que hay otra, se ha tirado para abajo, que no sirve. ¿Veis cómo la costumbre de criar 27 ramas en un corte o en una cabeza no sirve? Que lo que vale es que las ramas tengan sitio. Si hace años, vamos a ver, mira, aquí veo yo bien relativamente lo del tocón. Si aquí no hubieran dejado tocón y aquí se llevan el corte por aquí, lo más seguro que no brote, porque veis, aquí en un, yo le digo con perdón, un sobaco. Esta veis que es como una curva, como una axila, aquí no brota. Bueno, pues ha dejado tocón y te agarráis, vale, estupendo. Pero ahí salieron una almáciga varetas, déjame definitiva una rama por puerto. Que sí, que no te digo que en el primer año la quites, pero si esta la hubieras quitado hace tiempo, y esta también, aquí tendría una rama pues fabulosa, vestida por todas partes. Y ahora mirad que lo que es un palo largo con forraje en la punta, que lo que queremos al renovar es subir las relaciones a madera, no crear ramas con pocas relaciones a madera. Y encima, si tengo ramas que de un puerto se van para la derecha o para la izquierda, me estropean los puertos de al lado. Por eso, en un puerto las ramas las tienes que criar para afuera o para atrás, para los lados, nunca. Porque incluso, ¿veis? Como tiene las cabezas tan grandes, si yo crío un poco para adentro, no pasa nada. Eso, o sea, imagina, esto está vertical, pero si fuera un poquito para adentro, tampoco pasaba nada. ¿Veis? Esta está vertical, se puede recolectar durante unos años, va a ser una buena rama, pero esta dentro de poco, cuando ahí no se pueda enganchar, cuando sea algo más gruesa con palo fregona, fuera.
¿Veis? Como se ha criado así un poquito vertical. ¿Por qué se ha criado vertical? Pues por esta bajera que la ha espantado. O sea, esta bajera y esta la han espantado. ¿Veis que no puede haber ramas tan juntas? Y ya mirad que aquí hay separación, que aquí ya hay 1 metro. Pues no, ¿veis? Esto es un cañeo. Posiblemente aquí hubiera a lo mejor, aquí donde estoy yo, otro olivo hace muchos años y se dejó uno. Y por eso esta parte está cañada. Pero mira que aunque esté cañado, aquí hay 1 metro entre puerto y puerto. Que se estorban, que tan juntas las ramas, lo que hace al final es que tiene ramas que con muy poquita edad la tienes que renovar. Es que esta también, si os fijáis, también está girada como para la derecha. Esta rama no está tampoco en su puerto donde tiene que estar. El puerto sería aquí de frente. Aquí que saliera para afuera, pero aquí no había nada. Lo que había es ese tocón y había aquí una rama de poca calidad. Pero si en el día de mañana por aquí me sale una buena rama, este es su sitio, ¿veis? Tienen que salir las ramas de los puertos radiales. Y luego, o bien que se tiren para arriba, lo ideal es para afuera, ¿no? Pero que para la derecha o para la izquierda, no, porque lo que hacen es estropear otros puertos. Aquí es como otro puerto, por así decirlo, pero que no es un puerto, es que todo esto es un macro tocón de hace 150 años, como quien dice. ¿Qué pasa? Aquí se han criado juntas, como 2 mellizas, por lo mismo palos y una sátira para un sitio, otro para otro. Y lo suyo hubiera sido, hace muchísimos años, pues intentar criar de forma radial. Y a estas cosas, estas mellizas, pues tampoco, porque como enseñé antes, mucho palo y poca agua. Bien, pues os voy a hacer uno desde el principio para que lo veáis. Estos olivos se las trae, vamos, es muy ilustrativo. Mirad qué tronco, ¿veis? La máquina, la 201, con el espadín corto. Mirad, ¿veis lo que os digo? Mirad, aquí se ha criado una rama nueva, como un palo de fregona. Estaba encerrada. Mirad lo que ha hecho, se ha tirado para arriba. ¿Por qué? Porque esa rama, esa vareta se dejó cuando estaba aquí una rama que se le hizo un corte de vida. ¿Veis? Y se crió, por eso que se ha criado, pues ya esa no sirve. Y aunque está nueva, pues hay que tirarla. Y este corte, pues decir, la verdad que lo que se va a criar aquí no tiene mucha calidad tampoco. Mirad que es una rama horizontal. Realmente me interesa a mí esta rama castigarla, que está bastante bien. Y esta... Así que no vamos a perder el puerto, o sea, no vamos a perderlo, ni el puerto de esta, ni el puerto de esta. Pero ahora mismo ahí no nos interesa criar nada. Que os quede claro, no hace falta tener 27 ramas en una cabeza, no hace falta tener toda la cabeza llena de ramas. Lo que hace falta tener es buenas ramas, con buena relación a madera y buena iluminación. Así que esa, que ya no es variable, la quitamos y esta la vamos a criar como bajera. El día que esa caiga, pues ya entonces, digamos, allí se criará, esta seguirá bajera, vamos a criar otra, lo que sea. Vale, eso por ahí. Aquí, ahora queda el sol, mirad cómo ese puerto de en medio está matado, ¿veis? Y hay que hacer esta rama, mirad, esta rama está muy bien. Se le quita 4 chupanos, está muy bien. Y ahora esta, ¿veis el vástago que tiene ahí? Siempre por la parte de abajo, como está norteado, se cría esos vástagos. Ese vástago ya, quitarlo. Quitamos aquí. Y se queda ya una rama un poquillo así estartalada. Pero bueno, todas no las podemos quitar. Esta es un espectáculo, esta rama. Mirad, ¿la veis? Ya está, esta rama ya ha dado besito lo que tenía que dar. ¿Por qué se crían así tan verticales? Como estamos en umbría y encima las cabezas no tienen nada, pues se crían verticales. Esa ya se quita. Se hace un corte de vida para que salga, para que el puerto esté vivo y ya está. Esta rama más o menos está bien. Ese vástago de dentro, mira, eso los dejé yo cuando estuve limpiando y me preguntaban, oye, ¿eso para qué es? Pues mira que se ha hecho una buena rama y dentro todo el espacio que tengo. El único problema es que algunas aceitunas se caen en el chueco del olivo y no se cogen, pero también esa rama me impide que salgan baratas. Aquí hay un corte, ¿la veis? Y esta me está estropeando el corte, ¿veis? Porque está delante. Mira, ¿veis? Está delante. Esta colilla, fuera. Y ahora el corte aquí, a ver cómo está. Pues, ¿veis? Se está creando también una bajera. No tenía sitio, mirad, unas para el suelo y otras para el cielo. No tenía sitio, pues se está tirando. Y ahora aquí es cuando dice uno, vale, esto lo voy a quitar. Dice, si yo quiero que este corte se críe, con una buena rama tiene que tener sitio. Ahora es cuando esta tiembla, porque como esta está irregular, esta cae para hacerle sitio a ese corte. Esto es así, sí o sí, así va esto la renovación. Pero sí, esta es la que vi yo antes, claro. Por aquí decía no estaba muy mal. Y por aquí se ve aceptable. ¿Veis? Aquí estas son las dudas, porque dice, eso entraría en producción en un par de años. Dice, voy a quitar una rama por ayuda a eso.
Pues es que esto es los dilemas de la poda de renovación, que no todo sirve. Al final lo que importa es que tenga sitio. Voy a quitarlo y ahora sobre la marcha veo lo que hago. Bueno, pues ya está terminado. Aquí veis la cabilla vertical, la he quitado. Esta le he hecho un poquito de sitio. Mirad, podría levantar con esta o esa. Casi seguro que esta podría levantar. ¿Veis? Ya le he hecho sitio y la iremos guiando. Y esa casi seguro que cae la siguiente. Por aquel lado, ahora os enseño. Esta está estupenda. Esta es una rama, como quien dice, muy buena. ¿Veis? Se engancha fácil. Tiene buena relación hoja-madera, buena iluminación. Le he quitado un par de machos del centro. Aquí uno. ¿Veis? Ahí. Y otro allí. Y mirad qué fresquita se ha quedado. ¿Veis? La rama también hay que entresacarla, que en muchos sitios las ramas no se tocan nunca. Aquí no había nada, he saneado. Ahí había otro macho. Lo he quitado, ¿lo veis? Aquí. Mirad la rama. Bueno, pues ha quedado horizontal para cogerlo muy bien. Relación a madera aceptable, vamos a decir. Vale. Esta es la que estaba muy vertical, que estaba vertical y metía para atrás. Pues sí le dejo tocón porque está ahí complicado para brotar. Pero vamos, que yo me agarraré a lo que me salga la base y fijaros, hay una forma si me va saliendo por aquí que se me baje. Mirad, yo estoy aquí con los pies, mirad, en la base del tronco. Y como hay pendientes, lo ideal sería que aquí la cabeza estuviera aquí. Y la tengo casi medio metro más alta, por eso por aquí me interesa bajar. Mirad, aquí hace unos años este corte lo tiraron para abajo. Claro, también el que lo hizo pensando en bajarse la cabeza, que el corte, la idea llevaba buena. Pero aquí no hay llamas, pues mirad que no ha brotado nada y prácticamente se ha muerto. Sí, ha brotado aquí, pero claro que está ya muy bajo. Por eso que los cortes tirados para abajo son a matar y los cortes horizontales a vida. Mirad, ahí hay un corte de hace tiempo que estaba bien dado. ¿Veis que no brotó nada por debajo? Y este tampoco. Cortes para abajo de muerte, cortes horizontales o oblicuos de vida. Vale, esta rama. ¿Veis? Siempre cerca de la base de la rama se le quitan los chupones. Pues se ha peinado también. Pensad todo esto para maquinita. Pues a que de pena, ahí le he quitado un machillo que había en medio. ¿Lo veis? Ahí. Un machillo. Se ha quedado bien para cogerla. Se ha quedado bien. Y aquí está el corte que estaba diciendo. Al final no le he echado la rama. Porque mirad, le he quitado la que estaba delante aquí, que me la espantaba. Y lo mismo, con estas dos baratillas, a ver si con esta levanta. En esta zona me gusta mucho de criar las ramas horizontales de principio y luego que levante. Como es picual y la variedad picual tiende a tirar para arriba, pues hay esa costumbre. Pero bueno, ¿veis? Eso de criar en horizontal, ¿veis? Este tocón se ha ido sacando varios años sucesivos y se ha criado ahí. Lo suyo, pues criar o aquí en los costados por ahí, en podas sucesivas, si a lo mejor nos agarramos aquí alguna de estas, a ver si enfoca aquí o a los costados, pues estaría mejor. Pero bueno, esta brotada no había problema, pero mirad que se despega mucho de la cabeza y se queda un poco regular. Pero bueno, que no está mal. Vale, se ha quedado una rama, esta entrará en producción el año que viene, esta todavía no. Y esta le he castigado por aquí, ¿veis? Ahí he quitado un macho que había, le he quitado algunas varetas, las que veo yo más escandalosas, todas no. Y se ha quedado en el límite, ¿veis? Se ha quedado en el límite para tirarla. Porque esta parte está buena, pero mirad el palaco que tiene para esa parte. Por eso la relación hoja-madera de esta rama es justita. Pero ¿qué pasa? Por allí al fondo he quitado. Por aquí esta no está en producción. Y por aquí tampoco. Que al final se trata de que cojamos aceitunas. Por eso que sí, que esta rama podría ser mejor, pero me echa aceitunas. Que los olivos están para que se eche aceitunas y la poda es para que los olivos echen más aceitunas. Si en la poda vamos a quitar producción, no lo estamos haciendo bien. Así que yo esta rama, cuando esta que se está criando, venga, enfoca, esta que se está criando, que ya está más buena, al suelo. Además, mirad que tiene una yema muy buena. ¿Veis la yema? Aquí tiene una yema muy buena y el corte sería aquí y ya casi me lo llevo a nivel. Bien, pues esta es la poda y lo que os digo en todos los vídeos, que no son tutoriales, lo que se trata es de enseñaros el criterio que tenemos mi equipo de cara a que confiéis en nuestro servicio. Saludos.